Nunca imaginé pasar mi cumpleaños 68 durmiendo en una bodega abandonada que olía a aceite quemado. El polvo viejo me raspaba la garganta y me hacía lagrimear sin pudor. Temblé mientras probaba una llave desconocida en un candado oxidado. La oscuridad parecía sostener la respiración conmigo, esperando el chasquido. «Eres una vieja inútil, mamá», retumbó en mi cabeza la voz de mi hijo. «¿Qué harías con una herencia de verdad?» La llave por fin cedió y la puerta chirrió con un lamento largo. Mi lámpara de mano cortó la negrura y chocó contra décadas de silencio. Me quedé inmóvil al primer destello. Lo que brillaba ahí adentro no podía ser real. No en Azcapotzalco. No para mí. Pero mejor voy atrás un momento. Necesitas entender cómo terminé aquí, con una maleta triste y una llave fría. Esa mañana estaba junto a mi hijo en una notaría de Polanco. El licenciado Gerardo Hoffman ajustó sus lentes y aclaró la voz con inquietud. «Antes de comenzar», dijo con formalidad, «todo está en orden legal y conforme a la voluntad del señor Roberto Campos. Les pido calma». De lo que siguió solo recuerdo frases como golpes secos. A mi hijo, Jonathan Campos, el penthouse en Polanco y el portafolio principal. Y luego, casi como un murmullo de trámite, la frase que me vació el pecho entero. A mi esposa, Susana Campos, el inmueble de la calle Industrial 1420, la bodega y su contenido. Una bodega. Eso dejó dicho el hombre con el que compartí 42 años. Sentí la mano de Jonathan en mi hombro, el apretón apenas más fuerte de lo necesario. «No te preocupes, mamá», susurró, «yo me encargo de ti». No pregunté nada. El mundo se había inclinado un poco y no hallaba dónde apoyar el pie. El portero de nuestro edificio me saludó con la misma cortesía de siempre. El elevador subió lento, como si también cargara luto y sospechas. Apenas crucé la puerta, Jonathan dejó mi maleta en la entrada y habló sin rodeos. «Creo que lo mejor es que busques dónde quedarte por un tiempo». «¿Cómo dices?», pregunté sin entender. «El penthouse es mío ahora», repitió con voz de junta. «Y tengo que empezar cambios. ¿Y yo dónde voy a vivir?». Se me escapó como un hilo de aire. «Con la tía Elena, si quieres», se encogió de hombros. «O siempre queda esa bodega». Se rió con un filo nuevo que no le conocía. «¿Qué harías con un taller a tu edad? ¿Abrir un mecánico o qué?». Algo se quebró despacio adentro de mí. Junté mi bolso, la maleta y la llave que me entregó el licenciado Hoffman. No hubo escena, no hubo gritos. Solo un pasillo largo con fotos ausentes y el ascensor que no miraba a nadie. Manejé sin rumbo hasta que la ciudad me llevó sola a la zona industrial. La fachada de lámina se escondía detrás de un portón con grafitis cansados. Industrial 1420. Candado. Calle húmeda. Un perro a lo lejos que no ladró por flojera o costumbre. Metí la llave. La puerta se abrió como un gemido de metal viejo que agrietó la noche. Entré. La lámpara trazó un camino delgado sobre el piso pintado. No había cajas apolilladas ni herramientas abandonadas como yo esperaba. Había 3 siluetas cubiertas por fundas hechas a la medida, tensas y perfectas, alineadas con una precisión que me hizo pensar en quirófanos y relojeros. Pero fue el brillo frente a mí lo que me cortó la respiración por un latigazo. Una parrilla plateada asomaba como si guiñara un ojo bajo la tela. No podía ser. No podía ser eso. No aquí. Di un paso, luego otro, midiendo el aire como si pudiera romperse. La funda parecía respirar con mi mano temblorosa a centímetros de la tela. «Roberto», susurré sin querer. «¿Qué hiciste?». La lámpara bailó sobre el cromo y encendió un recuerdo imposible. No tenía palabras, solo un rumor de mareo y sorpresa. Mis dedos rozaron el borde de la cubierta como quien toca una reliquia. A mi alrededor, el lugar no era una bodega cualquiera. Sentí el zumbido sutil de un clima controlado escondido en las paredes. La luz de mi lámpara encontró un banco de piel impecable junto a la pared. El piso brillaba con pintura epóxica que devolvía un reflejo disciplinado. Vi gabinetes con cerradura, extensiones discretas, sensores minúsculos.
todo callado y preciso, como si alguien hubiera querido esconder un museo. El corazón golpeaba con un ritmo tercamente joven. Yo, vieja inútil, abría una puerta que no sabía que existía para mí. Volví a mirar la parrilla. Brilló como un secreto impaciente, casi burlón bajo la tela tensada. Respiré hondo para que no me temblara la voz que nadie escuchaba. Si esto es una broma, Roberto, ya basta. No hubo respuesta, solo el zumbido tenue del aire y mi pulso ordenando coraje. Deslicé la palma sobre la funda. La tela cedió con un susurro que parecía arena fina. Me detuve, no por miedo a lo que era, sino a lo que cambiaba dentro de mí. Porque si sacaba esa cubierta y lo que sospechaba era cierto, ya no habría regreso, ni para mi dolor, ni para la historia que me conté tantos años. Entonces la vi, pegada a un apagador, discreta y paciente, una carta con mi nombre, en la letra exacta de Roberto, esperándome en la pared. La lámpara tembló un poco, y la luz rebotó en el sobre cremoso. Mi nombre, Susana, escrito con esa inclinación que siempre le envidié. Miré la parrilla, miré la carta, miré mis manos temblar. No sabía qué abrir primero, el pasado o la explicación de ese brillo. El aire olía a aceite nuevo y a pintura curada, no a abandono, sino a preparación silenciosa y cara. Di un paso hacia la carta y otro hacia la funda, dividida en dos certezas. Una me diría por qué, la otra me diría cuánto. Cerré los ojos un segundo, buscando la voz que me sostuvo años. La encontré en mi propio pecho, vieja y firme como mis cicatrices. Abrí los ojos y apreté los dientes para que no castañearan. La mano volvió a la tela con una calma que no sentía. Tiré de la funda apenas un palmo, lo suficiente para ver el contorno. El cromo devolvió mi cara arrugada y dos lágrimas tercas. Dios, dije bajito, casi con risa. Si de veras eres tú. La cubierta se deslizó otro poco, como si el auto respirara conmigo. La parrilla entera apareció por fin, plateada y perfecta, insolente y clásica. Me quedé helada con la tela entre los dedos y el sobre a mi espalda. El tiempo hizo una pausa breve, cortés, para que yo eligiera el siguiente gesto, y elegí mirar de frente lo que Roberto había escondido para mí. No toqué aún el sobre. Necesitaba aire antes de leer cualquier explicación que pudiera cambiarlo todo. Me dejé caer en el banco de piel impecable junto al muro. El olor a cuero nuevo me llenó de recuerdos de viajes con Roberto. Respiré hondo y miré alrededor con calma nueva. Vi los otros dos autos cubiertos, cada uno como un secreto esperando turno. Me levanté despacio, con el corazón aún golpeando, y jalé la segunda funda. La tela azul oscuro dejó ver un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de 1956. Aunque nunca fui experta en autos, reconocí las puertas alas de gaviota. La pintura azul profundo parecía recién pulida. El cromo brillaba como estrellas. El tercer vehículo se reveló bajo la última cubierta, un Ferrari 275 GTB-4 de 1967, rojo como el vino que compartíamos en aniversarios. Junto a cada auto, un portafolio de cuero contenía documentos y registros. Hasta yo entendía que esto valía millones de pesos, quizás cientos de millones. La lámpara iluminó entonces el sobre en la pared, recordándome que no había terminado. Mis dedos lo arrancaron despacio, sintiendo su peso serio. Busqué el apagador y encendí las luces. De pronto la bodega se llenó de luz blanca, moderna, sin rastro de polvo. No era una bodega olvidada. Era un santuario automotriz con clima controlado, pisos de resina, cámaras y sensores.
Me senté otra vez y rompí el sello del sobre. Dentro había varias hojas con la letra clara de Roberto. Mi querida Susana, comenzaba. Si estás leyendo esto es que ya no estoy y encontraste mi regalo final. Perdóname por el secreto, no fue para herirte. Fue para proteger lo que estaba construyendo para tu futuro. Hace 6 años me dieron un pronóstico de 5 años de vida. Logré uno más, pero desde entonces planeé asegurarme de que nada te faltara. Las lágrimas me nublaron la vista. Recordé su diagnóstico de insuficiencia cardíaca, cómo lo minimizó para no preocuparme. Roberto explicaba que dejar el penthouse a Jonathan fue decisión deliberada. Quería evitar que nuestro hijo controlara mis recursos o me condicionara. He visto cómo te habla cuando cree que no escucho, escribió. No podía arriesgar que quedaras a su merced. Dejé caer una lágrima que manchó la tinta. No sabía que Roberto había notado esas pequeñas humillaciones que yo callaba. Las hojas seguían detallando su plan. Jonathan recibiría lo que consideraba valioso: penthouse, inversiones visibles, prestigio. Pero lo que ves aquí, decía, es la verdadera riqueza. Los autos valen unos 204 millones de pesos. En la caja fuerte detrás de nuestra foto de Venecia hallarás más. Propiedades en Guadalajara y Monterrey. Un viñedo en Valle de Guadalupe. Fondos de inversión, cuentas de ahorro, todo en un fideicomiso que se transfirió a tu nombre en cuanto morí. Me levanté tambaleante y busqué la foto en la pared. Nuestra risa en el puente de Rialto me devolvió fuerzas. Puse nuestra fecha de aniversario en el teclado de la caja fuerte. Un clic suave reveló carpetas, memorias USB y documentos notariados. El primer título me obligó a sentarme de nuevo. Inventario completo de bienes de Roberto Campos para Susana Campos. No eran solo autos, eran edificios, terrenos, portafolios bursátiles, bonos, hasta inversiones privadas. El total al final de la página me dejó sorda unos segundos. Roberto me había convertido en una mujer inmensamente rica. Volví a la carta con las manos temblorosas. Si Jonathan te ha cuidado, quizá compartas algo con él, decía. Pero si ha mostrado otra cara, este legado es tu protección y tu libertad. Vive como tú decidas, sin depender de nadie. Apreté el papel contra mi pecho. No era un castigo, era un acto de amor profundo y previsor. Pasé la noche en el pequeño despacho dentro de la bodega. Había sofá de piel, baño con regadera, un refri con agua y ropa nueva en mi talla. Por la mañana descubrí más detalles. El lugar era una fortaleza disfrazada de ruina industrial, con mantenimiento pagado por 5 años. Después de un desayuno de barras de granola, marqué el número de Marcos Weatherby. Respondió al segundo timbrazo con acento británico impecable. «Señora Campos», dijo con tono cálido. «Su esposo me habló mucho de usted. Siento su pérdida». 2 horas después, llegó en un sedán modesto. Parecía sacado de una fotografía antigua con saco de tweed y portafolio de piel. Nos sentamos en el despacho mientras servía café de un termo. Abrió su carpeta y comenzó a explicarme el alcance de la colección. Su esposo fue meticuloso, dijo. Cada compra fue investigada a fondo: autenticidad, valor de inversión, procedencia. Pero, ¿por qué autos?, pregunté todavía incrédula. Jamás mostró pasión por ellos, más allá de los familiares. Marco sonrió con delicadeza. Decía que eran obras de arte que podían tocarse. No son solo números en una cuenta, continuó. Su belleza, ingeniería, historia y también seguridad financiera. Me aclaró que la colección vale hoy lo que decía la carta, y que el valor sube cada año en el mercado de coleccionistas. No tiene que decidir ahora, me aseguró. Roberto pagó el mantenimiento por años. Tómese su tiempo. Cuando se fue me quedé sola en el silencio blanco de la bodega. Ya no me sentía despojada ni perdida, sino alguien con opciones. Menos de 24 horas antes me creía prácticamente sin hogar.
Ahora era una mujer con patrimonio y decisiones por tomar. Pero todavía no tenía dónde vivir. Pasé el resto del día revisando las carpetas de la caja fuerte. Entre los documentos encontré la escritura de una casa de piedra en Todos Santos, un lugar donde habíamos vacacionado años atrás y que siempre nos encantó. Roberto la había comprado amueblada 4 años antes. Hasta incluyó un inventario con fotografías y llaves. Por primera vez desde el funeral sentí que tenía un rumbo. Podía ir allá, instalarme y empezar de nuevo. Mi teléfono sonó al caer la tarde. El nombre de Jonathan apareció en la pantalla como un reto. ¿Dónde estás? Su voz sonaba irritada. La tía Elena dice que no la has llamado. Estoy bien, respondí con calma. Ya encontré dónde quedarme. Pues ven mañana por tus cosas, dijo sin titubear. Los diseñadores llegan a las 9 y quiero todo limpio. No hubo disculpa ni siquiera curiosidad por mi bienestar. Solo órdenes. Entiendo, respondí, y algo en mi voz lo hizo callar un segundo. Nos vemos temprano. Colgué y marqué de inmediato a Marcos. ¿Podría recomendarme un buen abogado de sucesiones? Pregunté. Me dio el contacto de Patricia Winter, abogada de confianza. Concerté cita para la tarde siguiente, después de pasar por el penthouse. Esa noche dormí mejor. Mi mente ya no giraba en espiral de angustia, sino en planes concretos. Por la mañana me arreglé con esmero. Estrené uno de los conjuntos nuevos que Roberto dejó para mí. Al llegar al edificio, el portero me saludó con una mirada que mezclaba respeto y compasión. Tomé el elevador sin prisa, respirando hondo antes de tocar el timbre. Jonathan abrió con el celular en la mano, apenas levantando la vista. El lugar ya no se sentía como hogar, sino como una obra fría en demolición. Por fin, dijo guardando el teléfono. Empieza a empacar, no tenemos mucho tiempo. Buenos días para ti también, respondí serena. Ya veo que empezaste a redecorar. No tiene caso esperar, dijo señalando cajas. Quiero modernizar todo para vender en 1 año o 2. ¿Vender? Pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Claro, es demasiado grande para mí solo. Me mostré neutral, aunque por dentro dolía ver el plan que Roberto y yo tuvimos por años convertido en negocio. Jonathan señaló un rincón con otras cajas. Dejé el Rolex y sus mancuernillas. Lo demás es ropa y cosas viejas. Abrí una de las cajas y el aroma de Roberto aún estaba ahí. Sus libros favoritos, sus plumas, el suéter que le regalé en la última Navidad. Empecé a seleccionar lo que quería conservar. Jonathan revisaba el reloj cada pocos minutos impaciente. ¿Puedes apurarte? Explotó al fin. Es solo basura sentimental, y ni siquiera tienes dónde guardarla. Levanté la mirada y lo vi realmente. Tan parecido a su padre en apariencia y tan distinto en compasión. Sí tengo dónde guardarla, dije despacio, y me tomaré el tiempo que necesite. Se encogió de hombros y salió de la habitación. Termina antes de las 9:30, gritó desde el pasillo. Seguí trabajando en silencio, sintiendo que no solo estaba empacando objetos, estaba despidiendo al hijo que creí conocer. Cuando terminé, lo busqué en el estudio de Roberto. La majestuosa mesa de caoba había desaparecido, sustituida por vidrio y metal. Ya acabé, anuncié desde la puerta. Perfecto, dijo sin mirarme. ¿Quieres que llame al portero para ayudarte a bajar? Te lo agradecería, respondí con dignidad. Antes de salir pedí un momento a solas para despedirme del lugar. Jonathan asintió con gesto impaciente y se fue sin decir nada más. Caminé por cada cuarto despacio, acariciando paredes y recuerdos. En el closet encontré algo inesperado. El viejo maletín de cuero de Roberto. Dentro había un sobre con mi nombre y una nota. Por si encuentras esto, es copia de todo lo que hay en la caja fuerte. Sonreí con lágrimas en los ojos. Roberto siempre pensaba en planes de respaldo. Guardé el sobre en mi bolso como un tesoro. El portero ayudó a bajar mis cajas y las cargamos en mi coche. Miré el edificio una última vez. No sentí derrota, sino una mezcla extraña de duelo y liberación. Manejé directo a la oficina de Patricia.
Era una mujer elegante de mirada e inteligente que inspiraba confianza inmediata. Revisó mis documentos con atención. Su esposo diseñó un plan impecable, dijo. Los fideicomisos están bien blindados. Necesito asegurar mi futuro y entender mi situación, le dije, y decidir qué hacer con mi hijo. No hay prisa, me aseguró. Primero establezca su vida, luego decida qué compartir. Salí de su despacho con una hoja de ruta clara. Visitar Todos Santos, reunirme con los administradores financieros y tomar mi tiempo. Al salir vi un mensaje de Jonathan. Los diseñadores amaron el espacio. Tiraremos todo. Dejé tus álbumes en casa de la tía No. Preguntó si los quería. No preguntó cómo estaba. No respondí. En cambio, reservé una habitación en Todos Santos. Era hora de ver la casa que Roberto había preparado para mí. La carretera hacia Baja California Sur parecía abrirse a un mundo distinto. A medida que avanzaba, el aire se hacía más limpio y el mar comenzaba a asomarse en el horizonte. El sol de la tarde bañaba el paisaje en tonos dorados. Por primera vez en semanas, respiré hondo, sin sentir el peso del duelo en el pecho. El GPS me guió por las calles empedradas de Todos Santos. Pequeñas galerías y cafés se sucedían a ambos lados, como si el pueblo me diera la bienvenida. Cuando la voz del navegador anunció, «Ha llegado a su destino», encontré la casa. Un portón de madera rústica se abría a un sendero de piedra rodeado de bugambilias. La llave encajó perfecta en la puerta holandesa. Al entrar, el aroma a madera encerada y flores secas me detuvo en el umbral. La sala era cálida, con libreros empotrados alrededor de una chimenea de piedra. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas de vidrio repartido, iluminando alfombras de colores suaves. Pasé a la cocina, de estilo tradicional, con un pequeño desayunador que daba al jardín. El cuarto principal era acogedor, con salida a un patio privado y una vista parcial al océano. Pero fue el pequeño estudio el que me arrancó el aliento. Sobre el escritorio colgaba una acuarela de Venecia, réplica exacta de la que habíamos perdido años atrás. Las lágrimas llegaron solas. No eran de dolor, sino de gratitud. Roberto había pensado en cada detalle para que esta casa me abrazara, para que la sintiera mía desde el primer día. Me senté en la banca de la ventana y dejé que la luz del atardecer me calentara el rostro. Por primera vez desde el testamento me sentí en casa. Un golpe suave en la puerta me sobresaltó. Al abrir encontré a una mujer elegante de unos 70 años con una cazuela cubierta entre las manos. «Hola», dijo con una sonrisa. «Usted debe ser Susana. Soy Margarita Winter, su vecina». Parpadeé sorprendida. «¿Usted conocía a Roberto?» «Sí», asintió. «Venía seguido para preparar la casa. Me pidió que le avisara cuando llegara. Traje un guiso sencillo, pensé que no querría cocinar la primera noche. La invité a pasar y servimos té en la cocina. Mientras comíamos, Margarita me contó cómo Roberto buscó capturar el estilo de mi antiguo hogar. No me dijo mucho, confesó, solo que era para protegerla y que quizá necesitaría una amiga cuando llegara. Su franqueza me conmovió. «Gracias», respondí. No sabía que él había planeado tanto. Margarita sonrió con ternura. Perder a alguien no se vuelve más fácil, pero tener buenos vecinos ayuda. Cuando se fue, prometiendo presentarme a otros vecinos, sentí que el círculo de Roberto seguía cuidándome. Esa noche dormí profundamente, arrullada por el murmullo lejano de las olas y el tic-tac de un viejo reloj de pie. Por la mañana recorrí la casa con calma, descubriendo cada rincón. En el escritorio encontré un folder con información práctica, médicos, servicios y hasta una membresía de la biblioteca local. También hallé una nota fechada pocos meses antes de que Roberto muriera. «Mi querida Susana, si lees esto, encontraste el lugar que soñé para ti.
La carta terminaba dándome libertad absoluta para usar la casa como quisiera. Era su manera de decirme que podía empezar de nuevo, sin culpas ni obligaciones. Pasé 3 días adaptándome al ritmo del pueblo. Caminaba por la playa en las mañanas y en la tarde exploraba tiendas y cafés. El 4.º día, mientras tomaba café en el jardín, sonó mi teléfono. El nombre de Jonathan volvió a iluminar la pantalla. ¿Dónde estás?, preguntó sin saludo. La tía dice que no estás con ella ni con Ruth. Estoy tomando un tiempo para mí, respondí. Encontré dónde quedarme. ¿Qué significa eso? Su voz se tensó. ¿No puedes desaparecer así? No pienso discutir mi paradero, dije firme. ¿Querías algo en particular? Se quedó callado unos segundos y luego cambió de tono, más calculador. He estado revisando los papeles de papá. Creo que hay inversiones que no se leyeron en el testamento. El corazón me dio un vuelco, pero mantuve la voz tranquila. Tu padre manejaba la mayoría de las finanzas. Si hubiera algo más, el licenciado Hoffman lo habría dicho. Tal vez, contestó dudoso. De todos modos, debemos hablar en persona. No sé cuándo volveré, respondí honestamente. Necesito este tiempo. Su frustración era evidente. Mamá, esto no es normal. La gente va a hablar. Casi reí por la ironía. Que hablen, no me importa lo que digan. Colgué y me quedé mirando el mar consciente de que Jonathan ya sospechaba. Era solo cuestión de tiempo antes de que encontrara el rastro. Me pregunté qué haría cuando descubriera la verdad. ¿Se confirmaría lo que Roberto temía o todavía quedaba en él el hijo que conocí? No tenía respuestas, pero por primera vez me sentía fuerte para esperar. El jardín, como la carta de Roberto, me daba espacio y seguridad para confiar en mi juicio. 2 semanas después ya tenía una rutina establecida en Todos Santos. Por las mañanas tomaba café en el jardín o caminaba por la playa si no había neblina. Por las tardes me reunía con asesores financieros para entender el alcance de los fideicomisos. Roberto había sido tan meticuloso que todo funcionaba casi sin intervención mía. Su esposo no solo acumuló bienes, dijo Eduardo Lent, el asesor financiero. Creó sistemas para que usted no cargara con decisiones diarias a menos que quisiera. Sentí un nudo en la garganta. Incluso en secreto, Roberto había confiado en mi criterio para lo importante. Eduardo me mostró los estados de cuenta de los fideicomisos. Las rentas de Guadalajara y Monterrey generaban ingresos constantes y seguros. Así puede vivir tranquila el resto de su vida, concluyó. No necesita vender nada a menos que lo desee. Antes de irme, Eduardo me advirtió con delicadeza. Su hijo ha estado llamando a varias firmas buscando información. Es muy insistente. Agradecí la advertencia. Sabía que Jonathan era terco cuando quería algo, y ahora parecía decidido a encontrarlo todo. En el camino de regreso a la casa, pensé en lo inevitable. Jonathan, tarde o temprano, hallaría el garaje o la casa, y tendría que decidir qué hacer cuando llegara ese día. No había terminado de ordenar mis ideas cuando lo vi. Un SUV de lujo estaba estacionado frente a mi portón. La placa personalizada no dejaba duda. Jonathan estaba ahí. Bajé del coche despacio. Él me esperaba en la entrada, brazos cruzados y expresión de triunfo. «Te encontré», dijo en cuanto me vio. «Bonito lugar, mamá». «¿Cuándo pensabas decirme?» «Hola, Jonathan», respondí con calma. «Esto sí que es una sorpresa». «¿Sorpresa?» Miró alrededor con gesto crítico. «Lleva semanas escondida en esta casa secreta». «No estoy escondida», corregí. «Estoy procesando lo que ha pasado y decidiendo cómo seguir». Abrí el portón e hice un gesto. «Será mejor que pases. No hagamos un espectáculo para los vecinos». Jonathan entró observando cada detalle de la sala. Podía ver cómo calculaba el valor de cada mueble con la mirada. «Muy encantador todo», comentó con tono ácido. «Así que esto es lo que hacías mientras yo arreglaba el penthouse». «Estaba recuperándome», respondí.
y aprendiendo la magnitud de lo que tu padre planeó. Sí, el famoso plan, dijo entre dientes. También visité la bodega. Mi pulso se aceleró, aunque mantuve la voz serena. ¿Ah, sí? Las ventanas están sucias, pero dejan ver lo suficiente. Vi autos clásicos ahí dentro. Se acercó un paso más, su mirada dura. Autos que valen más que el penthouse que me dejaste. Tu padre decidió lo que creyó justo, dije con firmeza. El penthouse y el portafolio son regalos valiosos. Valiosos, pero costosos, replicó. Los arreglos superaron el presupuesto y las cuotas me están ahogando. Preparé té para ganar tiempo. El ritual me dio la serenidad que necesitaba para la conversación que venía. ¿Qué quieres de mí, Jonathan? Pregunté por fin. No puedo cambiar el testamento. Quiero la verdad, dijo. ¿Sabías de estas propiedades? ¿Planeaste todo esto con papá? No, respondí mirando sus ojos. Me enteré de todo después de su muerte. Igual que tú. Su expresión cambió, confundido. Entonces, ¿por qué no me dijiste? Porque necesitaba entenderlo primero, expliqué, y porque tu reacción después de la lectura no me dio confianza. Se encogió de hombros. Estaba furioso. Papá me desheredó en favor tuyo. No te desheredó, dije incrédula. Te dejó un penthouse y millones en inversiones. Una fracción de lo que ocultó, replicó alzando la voz. Hice averiguaciones. Esos autos valen más que todo lo mío. ¿Cómo sabes su valor? Pregunté despacio. Tengo contactos en el medio, admitió. Suspiré y serví el té en silencio. Si íbamos a hablar de esto, lo haríamos sin gritos. Lo invité a sentarse en el desayunador. Por un instante vi algo distinto bajo su enojo. Miedo. ¿Por qué te importa tanto? Pregunté suavemente. Tienes trabajo, dinero, vida propia. Jonathan bajó la vista a la taza. No es por el dinero, admitió. Es porque papá no confió en mí. Ahí estaba la herida real. Para él, el plan de Roberto era una acusación, no una protección. No fue desconfianza, dije. Fue su manera de asegurarse de que yo estuviera bien. Jonathan no respondió. La tarde se llenó de silencio pesado mientras él terminaba el té con movimientos tensos. Por fin alzó la vista. Quiero leer esa carta de papá. Fui al estudio y traje la copia que encontré en el maletín. Antes de entregársela lo miré con seriedad. Tu padre te amaba. Nada de lo que hizo fue para herirte. Quiero que lo recuerdes mientras lees. Jonathan tomó la carta con ansiedad contenida. Su expresión cambió de expectativa a incredulidad, y luego a enojo. Cuando terminó, la dejó en la mesa con cuidado extremo. Así que soy una decepción, dijo en voz baja y peligrosa. No es lo que dice, repliqué. Habla de preocupaciones, no de juicios finales. Se levantó de golpe. La silla raspó el piso. Me puso a prueba como si fuera un experimento. Permanecí sentada. Tu padre vio patrones y quiso protegerme. Eso es todo. Jonathan comenzó a caminar de un lado a otro. No esperes que lo acepte tan fácil. Voy a impugnar esto. Perderías tiempo y dinero, dije con calma. Todo está legalmente blindado. Se detuvo y me miró con cálculo frío. ¿Y si hacemos un acuerdo? ¿Dividimos todo en partes iguales? No, respondí con firmeza, inesperada incluso para mí. No voy a negociar el deseo de tu padre. Su rostro se endureció. Entonces quédate con todo y con tu conciencia tranquila. Tomó las llaves y se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe, y el silencio me dejó exhausta. Me quedé sola, la carta de Roberto aún sobre la mesa. Sabía que esto apenas comenzaba. La tarde se fue apagando, y yo seguía sentada en la cocina, la carta de Roberto frente a mí. El silencio de la casa parecía más pesado después de la tormenta que había dejado Jonathan. Sabía que la próxima vez que nos viéramos no sería más fácil. Él estaba herido, y ahora tenía un objetivo: reclamar lo que creía suyo. Esa noche apenas probé bocado.
Preparé una taza de té y salí al jardín, buscando consuelo en el sonido lejano del mar. El viento movía las bugambilias y me recordó algo que Roberto había escrito. Si Jonathan demuestra ser digno, comparte con él. Si no, este legado es tu escudo. Por primera vez entendí el peso de esa responsabilidad. No se trataba solo de dinero, sino de ser la guardiana de la visión de Roberto. Mi teléfono vibró en la mesa del jardín. Un mensaje de Margarita. Vi salir a tu hijo bastante alterado. ¿Todo bien? Hice la hazaña. ¿Te traigo? La amabilidad me arrancó lágrimas que no había soltado ante Jonathan. Sería maravilloso, respondí. Ha sido un día difícil. Cuando Margarita llegó con el refractario caliente, me escuchó sin interrumpir. Poco a poco, dijo al final. A veces la gente necesita tocar fondo para volver a ver claro. Su serenidad me tranquilizó. Cenamos juntas y me prometió presentarme al resto de los vecinos el fin de semana. Los días siguientes me dediqué a ordenar mi mente y mis papeles. Patricia me llamó para confirmar que los fideicomisos seguían protegidos de cualquier intento legal. Puede estar tranquila, me aseguró. Cualquier impugnación se alargaría años y probablemente fracasaría. Eso me dio cierta paz, pero sabía que Jonathan no se detendría tan fácil. 3 meses pasaron así. El otoño llegó a Todos Santos con mañanas más frescas. El jardín se llenó de colores distintos, y yo de una calma que no recordaba sentir en años. Las visitas de Marcos continuaban cada mes para revisar los autos. Una vez me animé a sacar el Aston Martin a la carretera. El rugido del motor me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Era como si Roberto estuviera sentado a mi lado, orgulloso de verme al volante. Jonathan y yo apenas intercambiamos correos fríos sobre documentos familiares, pero no hubo llamadas ni disculpas, hasta que una mañana vi estacionarse un coche que no reconocí. Bajó una mujer elegante, con carpeta en mano y paso firme. ¿Señora Campos?, preguntó al llegar al portón. Soy Diana Reyes, asistente de su hijo. El tono profesional ocultaba algo de urgencia. Jonathan me pidió que hablara con usted personalmente. La invité a pasar y le ofrecí té, que rechazó con cortesía. Se sentó en el sofá como si no quisiera quedarse mucho. Su hijo ha tenido contratiempos serios, dijo abriendo la carpeta. Los costos de la remodelación se duplicaron por problemas estructurales del edificio. Asentí. Roberto había advertido de esas fallas, y Jonathan lo había ignorado. Además, continuó, su inversión principal fracasó por trabas regulatorias. Diana respiró hondo antes de agregar. Jonathan enfrenta riesgo de embargo del penthouse si no cubre los pagos pronto. Me quedé en silencio unos segundos. No me sorprendía, pero igual dolía ver confirmadas las preocupaciones de Roberto. ¿Qué espera Jonathan que haga?, pregunté. Solicita apoyo financiero, dijo sin rodeos. No quiso llamarla para evitar incomodidad. Había esperado esta petición desde el primer día. Pero me dolió que viniera sin disculpa, sin intento de reconciliación. Lo pensaré, respondí con voz firme. Necesito tiempo antes de decidir. Diana pareció incómoda. El tiempo apremia. El proceso de embargo puede iniciar en semanas. Lo entiendo, repliqué. Pero no tomaré decisiones apresuradas. La acompañé hasta la puerta y la vi alejarse. Luego regresé al jardín, la carpeta aún en mis manos. El plan de Roberto había anticipado justo este escenario. Jonathan debía enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Al día siguiente, conduje a la Ciudad de México para ver el penthouse con mis propios ojos. El portero me dejó subir sin anunciarme. El departamento estaba irreconocible. Muros derribados, cables colgando, pisos levantados, polvo por todas partes. Parecía que nadie había trabajado ahí en semanas. El mármol caro estaba apilado de forma descuidada, algunos pedazos ya rotos. Mientras observaba el desastre, escuché la puerta abrirse. «¿Mamá?», la voz de Jonathan resonó en la obra. «El portero me avisó que estabas aquí». Se quedó en el marco de la puerta y por un instante lo vi distinto, más delgado, con ojeras,
la ropa cara un poco arrugada. Quería ver con mis propios ojos, dije. La última vez que estuve aquí aún era nuestro hogar. Jonathan suspiró y se pasó la mano por el cabello. Supongo que Diana ya te explicó todo. Asentí y señalé el desastre a nuestro alrededor. Esto es muy diferente a lo que imaginabas cuando empezaste. Las cosas nunca salen como uno planea, admitió con una risa amarga. Menos cuando apuestas todo a la vez. Nos quedamos en silencio, escuchando el eco de nuestros pasos en el espacio vacío. Por primera vez, Jonathan parecía menos enojado y más cansado. «Necesito ayuda, mamá», dijo al fin, y me dolió escucharlo tan vulnerable. No respondí de inmediato. Sabía que esta vez debía poner condiciones. Me acerqué a una de las ventanas cubiertas de polvo y miré hacia la ciudad. Desde ahí el tráfico parecía distante, como si el mundo siguiera sin nosotros. «Te ayudaré», dije despacio. «Pero no será solo entregarte dinero». Jonathan se tensó, como si hubiera anticipado esa respuesta. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. «Que si voy a intervenir, lo haré de manera estructurada», expliqué. «Necesito ver todas tus cuentas, deudas y contratos, sin omitir nada». Se pasó la mano por la cara, agotado. «Está bien», aceptó. «Te mostraré todo. Además», continué, «cualquier apoyo será administrado por profesionales. Se establecerán fideicomisos con supervisión independiente», frunció el ceño. «¿Un fideicomiso? ¿Me vas a poner una mesada como si fuera un niño? Como alguien que necesita protección mientras se recupera», respondí sin alterar el tono. «No es castigo, es prudencia». Jonathan suspiró y se dejó caer en un balde de pintura volteado. «¿Y el penthouse? Aún es mío legalmente. La solución más práctica es venderlo», dije. «Incluso así cubriría gran parte de tus deudas». Se levantó de golpe, la voz quebrada. «Venderlo sería admitir que fracasé». «Ya fracasaste», dije con suavidad. «Lo importante es qué haces después de reconocerlo». Por primera vez desde que inició la remodelación, su expresión se ablandó. «He destruido todo, ¿verdad?». Me senté frente a él. «No todo. Aún tienes oportunidad de reconstruir». Jonathan respiró hondo, como si soltara semanas de tensión. «Entonces, ¿qué propones exactamente?». «Crear un plan», respondí. «Un fideicomiso pagará a tus acreedores más urgentes. Traeremos peritos para evaluar si conviene terminar la obra o vender como está». «¿Y a cambio?», preguntó. «A cambio, aceptas supervisión financiera durante un tiempo definido y trabajas en terapia para entender las decisiones que te llevaron aquí». Me miró incrédulo. «¿Terapia?». «No es humillación», dije. «Es oportunidad de crecer. Tu padre quería que esto te hiciera reflexionar». Jonathan se quedó en silencio un momento. El ruido lejano de la calle se colaba por las ventanas rotas. «Necesito pensarlo», dijo al fin. «Es mucho para asimilar». «Tómate tu tiempo», asentí. «Pero recuerda que los plazos de tus acreedores no esperan». Cuando me despedí, no hubo abrazos ni reproches. Solo una aceptación silenciosa de que algo debía cambiar. Esa noche regresé a Todos Santos. Mientras conducía, comparé el caos del penthouse con la paz de mi casa. Jonathan había recibido la herencia visible, el prestigio y la dirección de lujo. Yo había recibido lo que parecía una bodega olvidada, pero ahora las tornas se habían invertido. El penthouse era una carga y mi casa era un refugio. Al día siguiente me senté en el jardín con una libreta. Anoté todo lo que debía discutirse si Jonathan aceptaba mis condiciones. Por la tarde llegó un mensaje suyo. «Mañana a las 11. Quiero hablar en persona». Lo esperé con una mezcla de temor y esperanza. Esta vez ya no sería un enfrentamiento, sino una negociación. La mañana siguiente arreglé la terraza con esmero. Puse mantel limpio, té helado y un almuerzo ligero.
Jonathan llegó puntual, más arreglado que el día anterior. Parecía un hombre que quería recuperar algo más que su dinero. «Tienes buena vista», comentó mirando el océano. «Tu padre la eligió», respondí. Sabía cuánto amo la costa. Se tensó al oír el nombre de Roberto, pero no dijo nada. Nos sentamos frente a frente en el patio, el mar de fondo como testigo. «Traje algo para que veas», dije entregándole una carpeta. Contenía los informes de mantenimiento que Roberto había encargado 3 años atrás. Jonathan los revisó en silencio. «Papá me habló de esto aquella Navidad», murmuró. Yo le dije que estaba exagerando. «No exageraba», respondí. «Estaba intentando prepararte para lo que vendría». Jonathan dejó los papeles a un lado, el gesto endurecido. «¿Me trajiste aquí solo para decir, te lo dije?» «No», respondí con calma. «Te traje aquí para que entiendas que esto no fue castigo». «¿Entonces qué fue?», preguntó, su voz cargada de cansancio. «Una oportunidad», dije, «para que elijas qué tipo de hombre quieres ser». Jonathan no replicó de inmediato. Sus manos jugaron con el vaso de té como si buscara valor. «Dime las condiciones otra vez», pidió finalmente. «Quiero escucharlas con la cabeza fría». Respiré hondo. Era la oportunidad que había estado esperando desde el funeral de Roberto. «Primero, total transparencia», dije con firmeza. «Quiero ver todos tus estados de cuenta, deudas, contratos y compromisos». Jonathan asintió, aunque la tensión se notaba en su mandíbula. «Está bien», respondió. «Te daré acceso a todo». Segundo, un fideicomiso administrado por profesionales. Continué. Nada de manejar el dinero tú solo hasta que haya estabilidad. Frunció el ceño, pero no interrumpió. Y tercero, terapia, agregué. Necesitas trabajar en el patrón que te trajo hasta aquí. ¿Y eso incluye disculparme contigo?, preguntó con cierta ironía. Incluye reconocer el daño que causaste, dije sin vacilar. No es un castigo, Jonathan. Es parte de sanar. Se quedó callado un largo momento. El sonido de las olas llenó el espacio entre nosotros. «Lo pensaré», dijo al fin, poniéndose de pie. «Pero si acepto será por necesidad, no por estar de acuerdo contigo». «Acepto eso», respondí. «A veces el cambio empieza por necesidad». Cuando se fue, me quedé en el patio mirando el mar. Sabía que la decisión que tomara marcaría el rumbo de nuestra relación. Durante 3 días no supe nada de él, hasta que llamó temprano una mañana. «Lo haré», dijo sin rodeos. «Acepto todo». La seriedad de su voz me sorprendió. «Entonces empezaremos de inmediato», respondí. Las siguientes semanas fueron agotadoras. Contadores y abogados revisaron cada documento, cada deuda, cada contrato. Descubrimos obligaciones que Jonathan no había mencionado, no por malicia, sino por vergüenza o simple desorden. La remodelación del penthouse estaba peor de lo que creímos. Al final decidimos terminar lo mínimo indispensable para vender sin pérdidas. Jonathan se resistió, pero cedió al ver los números fríos. Vender era la única salida. Mientras tanto empezó las sesiones con la terapeuta. Al principio iba con escepticismo, casi a la fuerza, pero poco a poco comenzó a hablar más, a escribir notas después de cada cita. Algo en él se estaba ablandando. Nuestros propios encuentros fueron cambiando. Ya no eran solo para discutir finanzas, sino para hablar de recuerdos de Roberto. «Papá siempre admiró tu capacidad para encontrar soluciones», me dijo un día. «Supongo que por eso confió en ti para manejar todo esto». Sus palabras me hicieron sonreír con melancolía. «Él también confiaba en que tú aprenderías a tu modo», respondí. Pasaron 4 meses. El penthouse finalmente se vendió a un precio 40% más alto de lo estimado. Ese día, Jonathan vino a Todos Santos con una expresión distinta, menos tensa, menos a la defensiva. «La venta se cerró», anunció.
Con eso cubrimos todo, y queda un fondo de emergencia. Es un buen comienzo, dije sirviendo café. Ahora lo importante es lo que hagas con esta segunda oportunidad. Jonathan asintió en silencio. Por primera vez parecía comprender que el dinero era solo una parte de la lección. He estado pensando, dijo después. Quiero buscar un trabajo diferente, algo que tenga sentido. Alcé las cejas intrigada. Jonathan nunca había hablado de propósito, solo de ganancias. Conozco una organización de desarrollo comunitario, continuó. Necesitan gente con experiencia en construcción y proyectos. ¿Menos dinero? Pregunté. Mucho menos, admitió, pero creo que me haría bien. Lo miré largo rato y asentí. Si es lo que te ayuda a crecer, lo apoyo. Esa tarde caminamos juntos por la playa. El aire salado parecía limpiar no solo el cielo, sino también la distancia entre nosotros. Por primera vez desde la muerte de Roberto, sentí que estábamos construyendo algo nuevo. No la relación de antes, sino una más honesta y consciente. Y en silencio agradecí a Roberto por su visión, por haber creado un camino que, aunque doloroso, nos estaba llevando a ambos a un lugar mejor. La primavera llegó a Todos Santos con colores intensos y aire tibio. Mi jardín parecía celebrar el cambio, lleno de bugambilias y jazmines. Jonathan comenzó a visitarme una vez al mes. Ya no venía con la tensión de antes, sino con una calma extraña en él. Un sábado llegó con una caja de madera. La encontré al vaciar la bodega de papá, explicó. Pensé que debía ser tuya. La abrí con manos temblorosas. Dentro estaban los gemelos y alfileres de corbata que Roberto había heredado de su padre. Debajo había un pequeño estuche de terciopelo. Al abrirlo, mi anillo de boda apareció brillante, intacto. Lo hallé en la caja fuerte del estudio, dijo Jonathan, junto con una tarjeta escrita por papá para su próximo aniversario. Leí el mensaje en silencio, las lágrimas cayendo sobre el papel. Roberto había planeado regalarme un anillo nuevo para los 45 años de matrimonio. Jonathan me tendió una cajita más pequeña. El joyero todavía tenía el pedido. Lo recogí para ti. Dentro había un delicado aro de zafiros y diamantes. Me puse ambos anillos en la mano izquierda. El círculo sencillo de oro y el nuevo aro brillante parecían contar toda nuestra historia. Gracias, hijo, dije en voz baja. No sabes lo que significa para mí recuperar esto. Jonathan asintió, respetando mi silencio. Por un largo momento, nos quedamos mirando el mar desde la terraza. Cuando hablamos de nuevo, fue de cosas simples: el avance de sus sesiones de terapia, el cierre de la venta del penthouse. Salió mejor de lo esperado, dijo. El fideicomiso tiene un margen de maniobra para futuros proyectos. Eso te dará libertad para elegir con calma, respondí. Jonathan sonrió de una manera que no le veía desde que era adolescente. De hecho, quiero contarte algo. Me explicó que había aceptado un puesto en una asociación de vivienda asequible. El sueldo era mucho menor, pero el proyecto le llenaba de entusiasmo. Diseñamos espacios para familias que nunca podrían pagar una casa así, dijo. Me gusta sentir que hago algo útil. Lo miré con orgullo. Roberto hubiera estado feliz de verlo usar su talento de esa forma. Antes de irse, Jonathan se detuvo en la puerta del jardín. Mamá, nunca te pedí perdón de verdad. Me quedé inmóvil, escuchando cada palabra. Por cómo te hablé el día del testamento, por haberte echado de casa. Respiré hondo. Lo importante es que entendiste lo que significó para mí. Lo entendí, afirmó con voz grave. Y quiero enmendarlo, aunque me tome tiempo. Nos abrazamos, un abrazo que parecía cerrar un ciclo y abrir otro. Cuando se fue me senté en el jardín a ver el atardecer. El cielo se pintó de naranja y violeta, como si también celebrara el cambio.
Más tarde hablé con Marcos por teléfono. Le confirmé que quería vender 2 de los autos y quedarme con el Aston Martin. «Será un placer organizar la subasta», dijo entusiasmado. «El mercado está en su punto más alto». Colgué y sonreí. Las ganancias serían destinadas a una fundación de educación financiera y un fideicomiso para los futuros hijos de Jonathan. Era la manera perfecta de honrar a Roberto y de asegurar que la lección de esta herencia continuara más allá de nosotros. Esa noche dormí profundamente, con el sonido lejano del mar como arrullo. Por fin sentía que el dolor había dado paso a algo nuevo: esperanza. El verano trajo días más largos y cálidos a Todos Santos. El jardín estaba en su mejor momento, lleno de mariposas y colibríes. Jonathan llegó un viernes por la tarde, con el rostro más relajado que en meses. «La subasta fue un éxito», anunció. «Superó incluso las expectativas de Marcos». «Me alegra», respondí. «Así podemos fortalecer el fideicomiso y la fundación». «Sí», dijo con una sonrisa. «Me enorgullece que parte de ese dinero ayude a otros». Nos sentamos en la terraza con café de olla. Jonathan parecía diferente, más ligero, como si hubiera dejado algo atrás. «¿Sabes qué es curioso?», comentó mirando el horizonte. «Por años pensé que el penthouse era la prueba de que había triunfado». «¿Y ahora?», dije. «¿Qué piensas?». «Que fue una trampa de vanidad», admitió. «Gasté dinero que no tenía para presumir algo que ni siquiera disfrutaba». Lo observé en silencio, orgullosa de su honestidad. Era el tipo de reflexión que Roberto había esperado de él. «El nuevo trabajo me está cambiando», continuó. «La semana pasada entregamos las llaves de 20 casas a familias de bajos recursos». Sus ojos brillaron al recordarlo. Nunca había sentido algo así. «Eso es lo que significa construir algo que importe», dije. «Roberto estaría orgulloso de ti». Jonathan asintió con una sonrisa nostálgica. «Lo sé. A veces pienso que, de algún modo, él planeó que yo terminara aquí». Me quedé mirando el anillo de zafiros y diamantes en mi mano. «Planeó más de lo que imaginamos», respondí. En ese momento, supe que habíamos llegado a un punto de equilibrio. El enojo inicial de Jonathan se había transformado en madurez. Después de cenar, caminamos juntos por la playa. La luna iluminaba el mar, y las olas parecían marcar un nuevo comienzo. Jonathan se detuvo un momento y me miró. «Gracias por no rendirte conmigo, mamá». Sentí un nudo en la garganta. «Nunca podría rendirme contigo. Eres mi hijo». De regreso en la casa, le mostré los planos de una pequeña renovación en el jardín. «Quiero hacer un espacio para reuniones familiares», expliqué. Jonathan sonrió. «Será perfecto para las próximas Navidades». Al despedirse, me abrazó con fuerza. Ya no era el abrazo distante de antes, sino uno que transmitía gratitud. Cuando el coche de Jonathan desapareció en la calle, encendí una vela en la ventana. Era mi forma de agradecerle a Roberto, donde quiera que estuviera. La casa, que al principio me parecía demasiado silenciosa, ahora vibraba con nueva energía. Cada objeto, cada rincón, era un recordatorio de que había sobrevivido. Esa noche saqué el Aston Martin del garaje. Conduje por la carretera costera, el motor rugiendo como un felino. El viento en mi cabello y el mar brillando a la derecha me hicieron reír. Era una risa libre, de alguien que ya no temía al futuro. Por un instante imaginé a Roberto en el asiento del copiloto. Sentí su mano invisible sobre la mía, aprobando cada giro del volante. Cuando regresé a casa, el cielo estaba cubierto de estrellas. Me quedé un rato en el jardín, respirando el aire salado y fresco. Por primera vez desde la lectura del testamento, sentí que todo había encontrado su lugar. No era un final, sino el inicio de algo nuevo. Jonathan había encontrado propósito, y yo había recuperado mi independencia. Y entre nosotros,
La herencia de Roberto había dejado de ser una carga para convertirse en un puente. Entré a la casa y apagué la vela. La paz era tan profunda que me quedé dormida con una sonrisa en los labios. El otoño llegó con un aire fresco que olía a tierra mojada. Las calles de Todos Santos estaban menos concurridas, y el pueblo parecía más íntimo. Jonathan volvió a visitarme, esta vez con una expresión serena. Cerramos otro proyecto de viviendas, me contó. Familias ya se están mudando. Sus palabras tenían un tono de orgullo distinto. No era el orgullo del éxito financiero, sino el de haber hecho algo significativo. Eso es lo que tu padre hubiera querido, dije, que usaras tu talento para algo que dejara huella. Jonathan sonrió, un poco melancólico. A veces siento que está aquí, observando todo. De alguna manera lo está, respondí mirando el anillo en mi mano. Cada decisión que tomaba parecía honrarlo. Esa tarde me entregó un sobre pequeño. Lo encontré en una caja olvidada del penthouse, explicó. Dentro había fotos de nuestro viaje a Italia, impresas en papel gastado por los años. Papá guardó esto, dije con un nudo en la garganta. Creí que se habían perdido en la mudanza. Jonathan me observó en silencio, mientras yo acariciaba las imágenes. Mamá, ya no quiero que haya secretos entre nosotros, dijo de pronto. Si queda algo más que deba saber, prefiero escucharlo de ti. Respiré hondo. No hay más secretos, Jonathan. Lo que queda es decidir cómo seguimos. Nos quedamos en silencio un momento, escuchando el viento golpear las ventanas. Era un silencio distinto al de meses atrás. Un silencio de entendimiento. Quiero quedarme en este rumbo, agregó él. El trabajo comunitario me ha hecho bien. Entonces sigue ahí, dije. Roberto y yo te criamos para ser un hombre íntegro. Es bueno verte volver a ese camino. Jonathan asintió, con la mirada brillante. Gracias por darme esta oportunidad, mamá. Tú la ganaste, respondí. No fue fácil, pero lo hiciste. Esa noche cenamos en la terraza mientras el sol se ocultaba. El cielo se pintó de tonos dorados y violetas, como si celebrara el momento. Jonathan se despidió tarde, pero antes de irse me abrazó. Un abrazo largo, sincero, que borró las últimas sombras entre nosotros. Cuando el coche desapareció en la curva, encendí una lámpara en el porche. Era mi señal para mí misma de que había luz, de que el camino estaba claro. Entré a la casa con el corazón tranquilo. Sabía que lo peor había quedado atrás, y lo que venía podía enfrentarlo sin miedo. El rugido distante del mar fue la última melodía que escuché antes de dormir. Y en mis sueños, Roberto sonreía satisfecho, como si aprobara cada paso dado. El aire de noviembre trajo consigo una calma especial. La casa estaba impregnada del aroma de pan recién horneado y café. Jonathan llegó temprano esa mañana. Traía una carpeta bajo el brazo y un gesto decidido en el rostro. He terminado mi programa de terapia, anunció. La psicóloga cree que estoy listo para manejar mis finanzas de nuevo. ¿Y tú qué piensas?, pregunté mientras servía café. Creo que tiene razón, respondió. Pero también que no quiero volver a donde estaba antes. Eso me hizo sonreír. Entonces el fideicomiso cumplió su propósito. Nos sentamos en la terraza mientras él revisaba algunos documentos. Quiero invertir en un proyecto de vivienda sustentable, me explicó. No es muy rentable al principio, pero el impacto social es enorme. Lo miré a los ojos y asentí. Si es un paso hacia el futuro que quieres, cuenta con mi apoyo. Jonathan exhaló aliviado. Temía que pensaras que era demasiado arriesgado. El riesgo es parte de crecer, dije, pero ahora lo enfrentas con más madurez. Pasamos el resto de la mañana planeando juntos. Por primera vez desde la muerte de Roberto, sentí que estábamos construyendo algo en equipo. Cuando se fue por la tarde, me quedé mirando el jardín.
Las hojas caídas formaban un tapete dorado sobre las piedras. La vida también había dejado caer lo que ya no servía. Y lo nuevo estaba empezando a crecer. Esa noche recibí una llamada de Marcos. «Señora Campos», dijo con tono alegre, «la subasta de los autos fue un éxito rotundo. ¿Cuánto logramos?», pregunté conteniendo la respiración. «Cerca de 200 millones de pesos», respondió. «Un récord para la casa de subastas este año». Me quedé en silencio abrumada por la cifra. «Roberto estaría orgulloso», susurré. «Él planeó esto para usted», dijo Marcos. «Ahora es su decisión qué hacer con el dinero». Colgué y me senté en la sala con los papeles frente a mí. Pensé en todo lo que había pasado desde el día de la lectura del testamento, de ser echada de mi hogar a descubrir esta herencia secreta, de enfrentar la crueldad de mi hijo, a verlo transformarse. La cantidad de dinero ya no me asustaba. Era una herramienta para seguir construyendo la vida que quería. Encendí la chimenea y dejé que el calor llenara la habitación. Por primera vez en meses, sentí que Roberto y yo estábamos celebrando juntos. El fuego iluminaba los retratos en la pared. Nuestra historia seguía viva, no en la casa de la ciudad, sino en cada decisión que tomaba aquí. Antes de dormir, escribí en mi diario. Hoy terminó un ciclo. Mañana comienza otro. Cerré el cuaderno y apagué la luz. El sonido del mar fue la última caricia antes de quedarme dormida. Diciembre llegó con un aire fresco y festivo. El pueblo se llenó de luces y nacimientos en las plazas. Jonathan vino a pasar el fin de semana. Traía una canasta con pan dulce y una botella de vino. «Pensé que podríamos celebrar aquí», dijo sonriendo. «Es la primera Navidad que no paso en la ciudad». «Me parece perfecto», respondí. «Roberto estaría feliz de vernos juntos en esta casa». Pasamos la tarde decorando el pequeño pino del jardín. Jonathan colgó la estrella en la punta, igual que cuando era niño. «Papá siempre me dejaba hacerlo», recordó. Decía que era el toque final. «Y lo sigue siendo», dije con una sonrisa. Las luces iluminaron la noche, creando un resplandor cálido en el patio. Durante la cena, Jonathan se quedó pensativo. «He estado escribiendo», confesó. «Notas, reflexiones, sobre todo lo que pasó». «¿Y qué has descubierto?», pregunté. «Que tenía miedo», respondió. «Miedo de perder el control, miedo de no ser suficiente para papá». Lo miré con ternura. Él nunca dudó de que fueras suficiente, solo quería que usaras tu corazón. Jonathan asintió con los ojos brillantes. Estoy empezando a entenderlo. Después de la cena, sacamos las fotografías que había traído en su última visita. Las extendimos sobre la mesa y pasamos horas recordando viajes y momentos felices. Por primera vez, hablar de Roberto ya no me hizo llorar de dolor. Sentí gratitud, incluso alegría. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo Jonathan al final. «No solo de arreglar mis finanzas, sino de arreglar mi relación contigo». Tomé su mano sobre la mesa. «También yo he cambiado, hijo. Ya no soy la mujer que tenía miedo de decir lo que pensaba». La chimenea crepitaba, llenando la casa de calor. Era como si Roberto estuviera sentado con nosotros, satisfecho. Al día siguiente fuimos a la playa temprano. El amanecer pintó el mar de tonos dorados y rosados. Jonathan respiró hondo. «Siento que por fin puedo empezar de nuevo». Ese era el propósito de todo esto, dije. Que los dos pudiéramos renacer. Mientras regresábamos a la casa, vi que el jardín estaba lleno de rocío. Las flores parecían joyas bajo la luz de la mañana. Era un recordatorio de que la vida siempre ofrece nuevos comienzos, y que a veces las pruebas más duras son las que nos transforman. Esa Navidad no hubo lujos ni grandes fiestas, solo paz, risas y el sentimiento de que todo estaba en su lugar. Esa noche, antes de dormir,
Me puse ambos anillos y miré al cielo estrellado. «Gracias, Roberto», susurré. «Lo logramos». Me acosté con el corazón ligero. El futuro ya no me asustaba. Me esperaba con los brazos abiertos. El inicio del año trajo un aire limpio y promesas nuevas. Jonathan me llamó una mañana de enero con voz entusiasmada. «Acepté el puesto en la organización», dijo. «Empiezo en 2 semanas». «Eso es maravilloso», respondí. «Tu padre estaría orgulloso de que uses tu talento para algo tan noble». «Es un gran cambio», admitió. «Pero se siente bien». Ese fin de semana vino a visitarme para planear juntos. Nos sentamos en la terraza con café caliente y un cuaderno abierto. «Quiero asegurarme de que el fideicomiso se mantenga transparente», dijo. «No quiero repetir errores del pasado». «Así será», respondí. «Esta vez todo se hará con calma y previsión». Pasamos horas revisando documentos y ajustes. Al final cerramos el cuaderno satisfechos. «Mamá», dijo de repente, «he estado pensando en el futuro, en formar una familia algún día». Lo miré sorprendida y sonreí. «Eso es una hermosa idea». «No quiero que mis hijos hereden solo dinero», continuó. «Quiero que hereden valores». Sentí un nudo en la garganta. «¿Entonces ya aprendiste la lección más importante?» Jonathan se quedó en silencio, mirando el mar. La luz de la tarde iluminaba su rostro, haciéndolo parecer más joven. «¿Crees que papá me vería distinto ahora?», preguntó. «Creo que te vería con orgullo», respondí. «Siempre supo que podías ser este hombre». Al día siguiente fuimos juntos al garaje. Le mostré el Aston Martin reluciente bajo las luces. «Así que este es el famoso auto secreto», bromeó. «Es más hermoso de lo que imaginé». «Lo manejo de vez en cuando», dije. «Me hace sentir que tu padre sigue acompañándome». Jonathan pasó la mano por el cofre del auto con respeto. «Me alegra que lo hayas conservado». Nos quedamos allí unos minutos en silencio. El garaje ya no era un secreto ni un símbolo de resentimiento. Era un lugar de memoria, de amor y de reconciliación. Salimos de ahí con una sensación de cierre. Esa noche cenamos en el pueblo, en una pequeña fonda. Reímos como hacía años que no lo hacíamos. Cuando regresamos a casa, Jonathan dijo: «Gracias por darme esta segunda oportunidad». «Fue tu padre quien la planeó», respondí. «Yo solo seguí el camino que nos dejó». Al mirarlo, vi que algo profundo había cambiado en él. La ambición desmedida había sido reemplazada por propósito. Al despedirse, me abrazó con fuerza. «Te veo en 2 semanas para contarte cómo me va en el nuevo trabajo». Lo observé alejarse en su coche y sentí un orgullo sereno. Por fin estábamos en paz, listos para lo que viniera. Encendí la lámpara del porche y dejé que la brisa nocturna me acariciara el rostro. La vida nos estaba dando una nueva oportunidad, y esta vez no la íbamos a desperdiciar. 2 semanas después, Jonathan regresó con una energía diferente. «Sobreviví mi primera semana en el nuevo trabajo», anunció. «¿Y cómo te sientes?», pregunté mientras servía café de olla. «Cansado, pero satisfecho», respondió. «Es muy distinto a lo que estaba acostumbrado, pero vale la pena». Me contó sobre las reuniones comunitarias y las familias que conoció. Su mirada brillaba de entusiasmo. «Estás descubriendo otro tipo de éxito», dije. «Uno que no se mide solo en dinero». Jonathan asintió, pensativo. «Eso me hace pensar en lo que pasó con el penthouse». «¿Te arrepientes de haberlo vendido?», pregunté. «No», respondió. «Creo que necesitaba perderlo para entender que no era mi identidad». Lo miré con orgullo. Era la primera vez que lo escuchaba hablar así, sin resentimiento. «Mamá», dijo de pronto, «quiero agradecerte por cómo manejaste todo esto». «Solo seguí lo que tu padre planeó», respondí. «Sí, pero pudiste haber usado la herencia como un arma contra mí»,
dijo. En lugar de eso, la convertiste en una lección. Sus palabras me conmovieron. Hice lo que creí correcto, Jonathan, pero el mérito de cambiar es tuyo. Pasamos la tarde arreglando el jardín. Jonathan podó los rosales mientras yo plantaba nuevas flores. Me gusta este lugar, dijo. Tiene paz. Me ayuda a pensar. Es tu casa también, respondí. Roberto la hizo para los dos. Jonathan sonrió y asintió. Quizás algún día traiga aquí a alguien importante. Me encantaría, dije. Este lugar fue hecho para compartir. Al anochecer, encendimos las luces del jardín. El brillo cálido iluminó la terraza, creando un ambiente acogedor. Jonathan se quedó un rato en silencio, observando el cielo estrellado. Papá estaría orgulloso de nosotros, ¿verdad? Sí, respondí, de los dos. Cuando se fue me quedé escuchando el mar en la distancia. Ya no sentía la soledad de los primeros días en esta casa. La herencia había dejado de ser solo dinero y propiedades. Se había convertido en un puente para reconstruir mi relación con mi hijo. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no había preocupación en mi mente, solo gratitud. Por Roberto, por Jonathan, y por esta nueva etapa que apenas comenzaba. La primavera volvió a Todos Santos, llenando el jardín de colores vivos. Las bugambilias trepaban por la cerca y el aire olía a sal y jazmín. Jonathan llegó un sábado temprano, vestido con ropa sencilla y una sonrisa tranquila. «Traje algo para ti», dijo, mostrando una pequeña caja envuelta en papel. Al abrirla, encontré un anillo de oro y zafiros. «Lo mandé limpiar», explicó. «Quería que lo tuvieras tal como papá lo imaginó». Me puse el anillo junto al de bodas. Las piedras brillaron bajo el sol como un recordatorio de nuestro pasado y futuro. «Gracias, hijo», dije con voz emocionada. Es como si Roberto estuviera aquí con nosotros. Nos sentamos en la terraza con café. Jonathan habló de su trabajo con entusiasmo genuino. «La próxima semana entregamos 30 casas nuevas», contó. «Quiero que vengas a la ceremonia». «Me encantaría», respondí. «Es un logro enorme, Jonathan». Durante el almuerzo hablamos de planes a largo plazo. Jonathan mencionó su deseo de crear un programa de becas para jóvenes de la comunidad. «Podríamos financiarlo con parte del fideicomiso», propuse. «Así el legado de tu padre llegará a más personas». Sus ojos se iluminaron. «Eso sería perfecto». Por la tarde condujimos juntos el Aston Martin por la carretera costera. El motor rugía, el viento golpeaba nuestro rostro, y ambos reíamos. «Papá estaría feliz de vernos así», dijo Jonathan. «Y orgulloso de lo que hemos construido», respondí. Cuando regresamos a la casa, el atardecer pintaba el cielo de tonos dorados. Nos sentamos en silencio, viendo cómo el sol se hundía en el mar. «Mamá», dijo Jonathan finalmente, «gracias por no rendirte conmigo, ni siquiera cuando yo lo hice». Tomé su mano y la apreté. «Eso es lo que hace una madre. Pero ahora es tu turno de seguir adelante». Se quedó un momento pensativo, luego asintió. «Lo haré». Cuando se fue esa noche, encendí la lámpara del porche y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba en su lugar. La casa, el jardín, la relación con mi hijo. Incluso el dolor por la ausencia de Roberto se había transformado en gratitud. Más tarde, saqué el Aston Martin de nuevo. Conduje hasta un mirador donde el mar parecía infinito. El viento era frío, pero no me importó. Miré las estrellas y sonreí. «Lo logramos, Roberto», susurré. «Nuestra familia está de pie de nuevo». Arranqué el auto y tomé el camino de regreso a casa. La carretera estaba vacía y sentí la libertad correr por mis venas. La llave que un día abrió una bodega polvorienta había abierto algo más. Había abierto una nueva vida para mí. Una vida en la que ya no era una mujer desplazada,
Era dueña de mi destino, de mi paz y de mi futuro. Cuando llegué a casa, apagué el motor y miré el cielo por última vez. El anillo brilló bajo la luz de la luna, como un faro que me guiaba. Entré en la casa sonriendo. Sabía que lo que viniera después sería enfrentado con valor. El pasado había quedado atrás. Lo que me esperaba era un nuevo comienzo, y estaba lista para vivirlo.